Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Y quiero pedirles, abran sus Biblias, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 4. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Lo tienen? Y leemos en el nombre de Jesús el Señor. Dice, cuando vio a las multitudes, está hablando de Jesús, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Lea conmigo, por favor, el versículo 4. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Vamos a dar gracias esta noche al Señor, vamos a orar. Y siempre le pedimos que nos alimente, pero ¿qué tal si esta noche oramos, mi amor, dándole gracias al Señor por su palabra? Y más que pedirle, le vamos a decir que nos disponemos a escuchar su voz. Señor, pues esta noche te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que alrededor del mundo hay muchas personas que quisieran tenerla, Señor, y no pueden. Hay otros que por su lenguaje no pueden acceder a ella, Señor, y hoy te damos gracias porque no solamente la tenemos física, en varias versiones, sino también digital, la podemos escuchar, Señor, y te damos gracias. Gracias por permitirnos conocerte a través de ella, Señor, y esta noche nos disponemos a escuchar tu voz. Permítenos conocerte esta noche un poco más. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Llanto y consuelo. Dichosos los que lloran. Ya dijimos que la palabra bienaventuranza se puede hispanizar como dichosos o como muy felices o doblemente felices. Pero si vamos un momentito al versículo 4, me gustaría que usted pensara en lo siguiente. ¿Cómo es posible que sea muy feliz y doblemente feliz alguien que llora? ¿Podrá ser esto cierto? ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Sí puede ser alguien muy feliz, doblemente feliz, cuando lo que está viviendo es motivo de llanto. Cuando el Señor Jesús empieza a dar estas bienaventuranzas, sin duda alguna la expectativa de nosotros al escuchar puede ser muy diferente. Y quiero que piensen lo siguiente, ¿qué es lo que más le gusta a la gente escuchar tanto en los templos cristianos como en las reuniones de superación personal? ¿Qué les gusta escuchar a la gente? ¿Te va a ir bien? ¿Vas a ser exitoso? ¿Puedes lograrlo? ¿Tienes un potencial? ¿Eres un campeón? ¿Cuál? ¿Tú eres capaz? ¿Qué más escuchamos? ¿Y qué prefiere la gente? ¿Te va a ir bien? Y mira esto, puedes ser feliz. Seamos sinceros, ¿qué preferiría escuchar usted del Señor? Que le dijera, eres capaz, eres un campeón, sígueme, te voy a restaurar, te voy a hacer más que vencedor, te voy a hacer muy victorioso, o que el Señor a quien tú vas a seguir te diga, dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Cuántos votan por lo primero? Seamos sinceros.
¿cierto? ¿Cuántos votan por lo segundo? No hay votación. ¿Y saben por qué no hay votación? Porque tal vez tenemos una lucha interna. Aunque nos gusta lo primero, sabemos que el Señor ha dicho la verdad y Él dijo lo segundo. Pero si te dijeran, oye, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz y que nunca te pase algo malo o tener que pasar por momentos de llanto y de dolor? Ser feliz, ¿cierto? Miren la expectativa que nos va a dar el Señor. Dichosos los que lloran porque serán consolados. En este estudio que estamos haciendo del Evangelio según San Mateo hemos llegado a la segunda bienaventuranza. Y esta siguiente bienaventuranza que menciona el Señor Jesús tiene que ver con la aflicción, el lamento, el luto y, como lo escribe el evangelista, los que lloran. ¿Qué hemos vivido que nos ha marcado y que tiene que ver con el llanto? Tengo que decir, sin duda alguna, llorar es parte de la vida. Siempre nos tendremos que enfrentar al llanto. Y no sé si usted se ha preguntado qué es el llanto o por qué lloramos. Miren, lloramos cuando el dolor escapa a toda explicación y definición. Lloramos cuando somos incapaces de decir cuánto nos duele algo. Lloramos cuando llegamos a ese punto en el que no somos capaces de definir qué nos está pasando. ¿Se ha dado cuenta que en ocasiones le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué estás llorando? Y esa persona sigue llorando, pero ni siquiera sabe explicar el motivo de su dolor. Inclusive, cuando perdemos a un ser querido, se dice que lloramos no por el que partió, lloramos por nosotros mismos, por el dolor que nos queda. A veces lloramos porque las penas de la vida se han vuelto crónicas. Hay personas a las que el dolor se les convirtió en una constante, y no estoy hablando solo de dolor físico. Hay personas que tienen temporadas largas en su vida en las que van de dolor en dolor, problema en problema. También lloramos porque en ocasiones llegan visitas indeseables a nuestras vidas, como la enfermedad, la muerte de un ser querido. También lloramos porque la relación entre esposo y esposa está distante. Lloramos porque nuestros hijos están viviendo en frustración y depresión. Lloramos porque nuestras esperanzas están truncadas. Pero escuche esto. Jesús quiere hacer específica referencia a que lloramos por causa del dolor que nos deja nuestro miserable pecado. Siempre desde que soy pequeño he escuchado desde el púlpito decir esto: todo pecado tiene su consecuencia. Y recuerdo que cuando estaba en la iglesia infantil en mi época, los maestros nos decían, cuiden la pureza sexual, porque todo pecado tiene su consecuencia. Y ellos decían, mire, como consecuencia puedes tener un embarazo no deseado, puedes llegar a tener una enfermedad por transmisión sexual. Y mencionaban además que podía la práctica de la inmoralidad sexual llevarnos a la perversión al punto que no podríamos controlar lo que hacemos con nuestro cuerpo. Sin embargo, ellos no mencionaron una cosa. Algunas veces yo veo que hay personas que cometen inmoralidad sexual y quedan en embarazo. Y en vez de tristeza, ese embarazo trae alegría. Entonces uno dice, qué raro, me dijeron que haber cometido inmoralidad sexual iba a traer dolor, pero yo lo que veo es que hay alegría. ¿Se han dado cuenta de eso? Hasta hace algún tiempo, si una hija quedaba en embarazo y era soltera, eso era un escándalo, hasta hace algún tiempo. Pero ¿qué pasaba cuando nacía la criaturita? Los padres de la muchacha que quedó en embarazo cedían. La ternura que ese bebé producía decía, bueno, le voy a hablar un poquito más, y ese vínculo que estaba roto empezaba a desaparecer. Así que ese bebé no traía tristeza, ¿qué traía? Alegría. Toda vida trae alegría.
Entonces, ¿cuál será el verdadero sentimiento que deberíamos tener cuando hemos pecado? Hermanos, la más grande consecuencia del pecado es la culpa. Cuando nos duele la conciencia, cuando desearíamos volver al pasado y no cometer aquello con lo que ofendimos a Dios o a alguien más. Cuando regresamos o deseamos regresar al pasado para hacer caso a eso que nos dijeron, no lo hagas. Esa es la culpa que llega como consecuencia del dolor verdadero por haber pecado contra el Señor. Y saben, pasa una cosa curiosa, y esto lo he dicho en varias oportunidades y creo que lo repetiré hasta que todos logremos comprenderlos. A medida que más caminamos con el Señor y más afianzamos nuestra relación con Él, a medida que somos más conscientes de su santidad, de su amor, de su cuidado, de su protección, de su ternura, más nos duele, inclusive lo que habíamos hecho en el pasado. Y esto no significa que tengamos que quedarnos atados al pasado creyendo que Él no nos perdona. Él sí nos ha perdonado, pero nos duele. Piense en esto. ¿Cuándo le dolió más a usted haber desobedecido a sus padres? ¿En la época en que desobedeció? ¿O cuando usted con el paso del tiempo se dio cuenta, ahora siendo padre, cuánto duele que un hijo le desobedezca a usted? Así que como tenemos en la conciencia el hecho de que lo que sembramos, eso recogemos, cuando empezamos a recoger las consecuencias de nuestro pecado, somos conscientes del dolor y de la culpa. ¿A quién le ha pasado alguna vez que está recogiendo hoy algo que creía que estaba olvidado en el pasado y le duele más ahora que cuando lo vivió? ¿A quién le ha pasado? Levante la mano un momento, por favor. Gracias. Si por alguna razón usted es de las personas que dice, no, yo prefiero pecar y arrepentirme que no pecar y no probar, entonces usted no ha entendido el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio no indica que podemos pecar para probar y luego las cosas siguen como si nada. El mensaje del Evangelio es, hemos pecado. Y el verdadero arrepentimiento se da cuando nos duele profundamente ese pecado que hemos cometido. Hace algunos días tuve una conversación con un caballero. Él está separado ahora de su esposa y la razón por la que está separado es porque ella observó una serie de conversaciones en el teléfono celular de él que eran bastante comprometedoras. Cuando él habló conmigo, yo le pregunté, ¿tú le has sido infiel a tu esposa? Y él me contestó, sí, muchas veces. Le dije, bien, ¿y qué pretendes con esto? Me dijo, la verdad es que me pasa algo que no entiendo. Cuando estoy con mi esposa y estamos en el mejor momento, soy tentado, me dejo llevar por otras mujeres, soy seducido por eso y siempre caigo y siempre le soy infiel. Pero cuando he sido infiel y ella me descubre, entonces yo quiero cambiar y siento arrepentimiento. No quise decirle nada más en ese instante porque creo que la conversación debe continuar después, pero dije, eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Porque el arrepentimiento sincero, el que es genuino, hace que me duela mi pecado profundamente, que lo confiese y que además tome la decisión de apartarme definitivamente de él. Ahora bien, si lo miramos desde este punto de vista, es decir, esto del llorar, tenemos que ser sinceros. Todos en la vida hemos llorado. Algunas personas lo hacen con una expresión profunda de dolor que inclusive contagia a quienes le acompañan y otros lo hacen reprimiendo sus sentimientos y sus expresiones de debilidad mientras su mente procesa el dolor de una pérdida. Hace unos años atrás estaba con un cafetero, un sembrador de café en la oficina del templo. Estábamos teniendo una reunión. Cuando estábamos ahí, él empezó a sonar el teléfono celular varias veces. A la cuarta vez le dije, por favor, contesta. Y me dijo, sí, necesito contestar porque esta llamada no es normal que me la hagan. La contestó y le informaron que su mamá acababa de fallecer.
Él nos dice, acaba de fallecer mi mamá. Mire, el hombre no lloró, no soltó una sola lágrima. Sí le ocurrió que su rostro se demudó y su mente se perdió en el espacio y en el tiempo. Fue un tremendo choque emocional. Aunque él no estaba teniendo una expresión externa de llanto, por dentro todo su ser se conmovió. Así que nos vamos a encontrar con personas así, los que son capaces de expresar su dolor con lágrimas y los que reprimen eso, pero por dentro están completamente devastados. Y al llegar a este punto deberíamos preguntarnos, ¿y qué piensa Dios de nuestro llanto? ¿Qué piensa Dios cuando nos ha visto llorar? ¿Qué piensa Dios cuando hemos pasado por momentos de dificultad? Y cuando además esos momentos de dificultad llegan con un ingrediente, hacernos recordar el pecado que cometimos en el pasado y que casi siempre relacionamos nuestra situación de dolor con una forma en la que Dios nos está corrigiendo por lo que hemos hecho. ¿Qué piensa Dios de nuestro llanto? Mientras la cultura en la que vivimos valora la fuerza y se siente incómoda con el sufrimiento prolongado al punto que cuando alguien sufre se le dice, no es nada, supéralo, no llores, no le muestres a nadie tu debilidad. No sucede así con el Señor. Cuando alguien llora, la palabra del Señor muestra que el Señor está interesado en el llanto de esa persona. En el Salmo 147, versículo 3, la Biblia dice, el Señor restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Me gustaría que rápidamente miráramos algunos ejemplos a la luz de la Biblia de cómo actuó Dios cuando la gente lloraba. Y quiero empezar con la historia de una mujer llamada Agar. Agar era una muchacha egipcia que había sido comprada por Abraham y por su esposa Sarai o Sara para que fuera la esclava o la persona más cercana al cuidado de Sara, la esposa de Abraham. La Biblia dice que cuando ha pasado un tiempo largo y Dios le ha hecho una promesa a Abraham que le va a dar un hijo y Sara no queda en embarazo, a Sara se le ocurre la idea de decirle a Abraham, toma a mi sierva Agar, acuéstate con ella, ten con ella un hijo y el hijo que ella tenga yo lo voy a recibir como mi propio hijo. Efectivamente dice la Biblia que así ocurrió. Agar quedó en embarazo, tuvieron un hijo que se llamó Ismael, que es el padre de todos los árabes, y la Biblia dice que tiempo después Sara quedó en embarazo. Pero antes de ella quedar en embarazo, la Biblia dice que Agar empezó a mirar a su ama Sara de una manera diferente. Ya no era la esclava que la miraba con humildad, sino que ahora había empezado a comportarse como quien traiciona. Así como cuando uno le da confianza a alguien y esa persona se vuelve en contra de uno. Así empezó a mirar Agar a su ama. Y dice la Biblia que un día Agar tomó la decisión de escapar del lugar donde estaban residiendo todos. Agar entonces cogió a su hijo, se llevó un odre con agua y en el capítulo 21, versículo 15 dice, cuando se acabó el agua del odre, Agar puso al niño debajo de un arbusto, o sea, Ismael, y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, miren esto, comenzó a llorar desconsoladamente. Queridas mamás, tratemos de visualizar un poquitico esto. Tú tienes un hijo pequeño, no es muy grande, no tienes alimento, no tienes agua, estás en el desierto y tu hijo ha empezado a mostrar la debilidad por causa de la deshidratación y la no alimentación. Pero además tienes un problema mayor. Para donde mires, te das cuenta que no hay opción de conseguir ni agua ni alimento. ¿Qué vas a hacer? Y seguramente tú vas a hacer
y te ha tocado hacer lo que hizo ella, empezar a llorar desconsoladamente. ¿Cuántas mamás no han llorado porque han abierto la nevera y se han dado cuenta que no hay alimento para ese día, ni para ella ni para sus hijos? ¿Cuántas mamás están sirviendo una porción de comida y aunque hay un poquitico para ella y para sus hijos o su hijo, ella toma la decisión de no comer para que su hijo o sus hijos tengan y después se echan a morir? Así que la Biblia dice que ante esta situación ella comenzó a llorar desconsoladamente y yo no alcanzo a imaginarme bien eso. Y creo que para ilustrar lo que es desconsoladamente tendríamos que remitirnos o a un hospital donde en un centro de urgencias una mamá tiene a su hijo muriendo adentro, o inclusive ir a un cementerio donde una mamá ha perdido a su hijo. ¿Cómo está esa mamá llorando desconsoladamente? Pero miren lo que hizo el Señor. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Así que aquí hay una primera acción que hace Dios: escucha nuestro llanto. También la Biblia nos menciona la historia de otra mujer, Ana. Cuando Ana lloró amargamente, el Señor se acordó de ella. En el primer libro de Samuel se nos narra la historia de un hombre que tiene dos esposas. La una se llama Ana y la otra se llama Penina. Penina es una mujer productiva, es decir, es fecunda, ha tenido muchos hijos, pero Ana no ha podido tener ningún hijo. Penina se burlaba de Ruth, de Ana, todo el tiempo la molestaba, todo el tiempo estaba encima de ella, y Ana lo único que deseaba en la vida para sentirse realizada era poder tener un hijo, pero Ana era estéril. La Biblia dice que cada cierto tiempo ese hombre llamado Elcaná subía a Jerusalén, a Silo, para rendir culto al Señor y sacrificios. Y la Biblia dice que una vez se fueron y Ana estaba profundamente amargada. Y miren lo que pasó. Versículo 9 del primer libro de Samuel, capítulo 1. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, miren esto, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Versículos más adelante la Biblia nos dice que Elí, que era el sumo sacerdote, pensó que ella estaba borracha porque desde el punto desde donde él se encontraba para mirarla a ella, observaba que ella lloraba y balbuceaba, movía sus labios pero no se escuchaba nada. ¿Cómo sería el llanto tan profundo de desconsuelo de esta mujer? Ese tipo de llanto en el que uno llora y gime, pero no quiere que nadie a su alrededor se dé cuenta de lo que a uno le esté pasando. En el versículo 19, la Biblia nos va a decir cómo actuó el Señor. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa y miren esto. Y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. ¿Cómo estaba orando ella? Amargamente. También la Biblia nos dice que cuando David ya no tuvo fuerzas ni para seguir llorando, el Señor escuchó sus ruegos. En el Salmo capítulo 6, versículos 6 y siguientes, el rey David escribió: cansado estoy de sollozar, toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. La Biblia nos está diciendo que David había entrado en una situación de profundo dolor emocional al punto que de tanto llorar se había desgastado físicamente. Todo el tiempo llorando.
Y llegaba la noche y no encontraba reposo. Seguía llorando al punto que él dice: empapo, inundo de lágrimas mi cama. ¿Cómo sería la aflicción de este hombre cuando pensaba: he hecho la voluntad de Dios, todo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios y lo único que esto me ha causado son problemas? Y todo el tiempo lloraba, pero él va a reconocer: aunque yo estoy cansado y sin fuerzas ni para seguir llorando, el Señor ha escuchado mis ruegos. Tal vez a usted le ha pasado eso, que usted ya entra en una situación tan profunda de dolor que ya ni siquiera es capaz de llorar. No es dureza, es el extremo cansancio, al punto que ni expresar sus sentimientos puede. Estos ejemplos muestran cómo el Señor se interesa por nuestro dolor. Pero antes de continuar, debo detenerme para decir que así como a Dios le interesa nuestro llanto, también hay un momento en el que podemos tener llantos de los que Dios no se compadece. Y es el llanto que hacemos cuando nos lamentamos por los ídolos que Dios está sacando de nuestras vidas y a los cuales nos aferramos sin darnos cuenta de que le estamos sacando la paciencia a Dios. Y esto que estoy diciendo puede contrastar con lo bonito que venía afirmando. ¿Cómo así? ¿Puedo sacarle la paciencia a Dios cuando estoy en medio del dolor? Sí, puedes llegar a sacarle la paciencia a Dios porque estás llorando por algo que tú convertiste en un ídolo en tu corazón. Para entenderlo me gustaría que nos remitiéramos a Números capítulo 11. En el versículo 4 y siguientes dice: al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, es decir, al populacho que iba con el pueblo de Israel. O sea, gente que no era del pueblo de Israel. Gente que cuando Dios sacó a Israel de Egipto dijeron: vámonos nosotros también. Y aprovecharon para que esa maravilla tan grandiosa que Dios estaba realizando de sacarlos, pues los cobijará a ellos en beneficio. Pero mientras están ahora caminando en el desierto, dice que a esas personas que no eran parte del pueblo de Israel les dio hambre. Y dice: un apetito voraz. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se junta con gente que tiene mucha hambre? Aunque uno no tenga hambre, se le contagian las ganas. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted después de almorzar se encuentra con una persona y esa persona le dice: ay, vení, acompáñame allí a almorzar. Vení, almorcemos. Y usted dice: no, yo ya almorcé. No, vení, acompáñame, es que no me gusta comer solo. Y usted dice: listo, acepta. Y empieza a comer. Usted parece que no hubiera almorzado. Usted se come todo eso y le gusta. Y lo saborea, delicioso. Los bostezos y el hambre son contagiosos. Y dice: y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Qué estaban haciendo? Llorando. ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná, el alimento que Dios mismo estaba preparando en el cielo, y ellos lo estaban mirando con displicencia. ¿Y por qué lo estaban mirando con displicencia? Porque se dejaron contagiar de, como dice el versículo 4, el populacho. Hermanos, nosotros tenemos la obligación de predicarle a todo el mundo, pero tenemos también la obligación de no juntarnos con todo el mundo. Hay gente que no nos hace bien, hay gente que nos hace daño. Versículo 10 en su parte A. Moisés escuchó que las familias del pueblo, o sea, no el populacho,
sino las familias del pueblo lloraban. ¿Y dónde estaban? Cada uno a la entrada de su tienda, ni siquiera era un llanto un llanto privado, público, para que todos vieran. Y como cuando algunas veces una persona llora y a todos nos contagia. Entonces, los otros empezaron a contagiar de llanto y miren lo que pasó. Con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Hay llantos que impacientan a Dios. Son llantos como cuando una mujer sigue enamorada de un hombre que no le presta atención, que no es un fiel compañero, que no le ha propuesto matrimonio, pero ella insiste en llorar por él porque no concibe la vida sin él. Ella ha hecho de ese hombre un ídolo. A Dios le impacienta cuando lloramos por las cosas que Él mismo nos quitó, como un carro, una casa o bienes, y nosotros seguimos llorando. Ay, esa época en la que yo iba a mi finquita con la piscinita, y miren ahora este apartamentico en el que vivo. Le estás sacando la paciencia a Dios. ¿Y por qué le estás sacando la paciencia a Dios? Porque Dios, deseando purificarnos, nos quita aquello que no nos conviene y nosotros persistimos en decir que eso era conveniente, que eso era mejor y que eso era absolutamente necesario para nosotros. Dios no se compadece de todo llanto. Hay llantos que, repito, hacen que se encienda la ira del Señor en extremo. Dios se impacienta con el que llora de despecho cuando Dios mismo le quitó el afecto de esa persona que no le conviene en la vida. Dios se impacienta cuando alguien está poniendo demandas jurídicas y llorando a su empleador que lo despidió cuando no se ha dado cuenta que Dios mismo lo está sacando de esa empresa. Dios se impacienta cuando empezamos a llorar por las cosas que tuvimos en el pasado y que ahora no tenemos y que consideramos que las del pasado eran mejores, aunque esas cosas nos mantenían lejos del Señor. Dios se impacienta cuando ve que en nosotros no hay gratitud con lo que tenemos y que no nos hemos alineado con su voluntad de llevarnos a la tierra prometida y seguimos pegados de los deseos pecaminosos por causa de las cosas del mundo. Ten cuidado. Así como Dios se conduele, responde y escucha los llantos que son sinceros por cosas que son su voluntad, también Él se impacienta cuando seguimos llorando por aquello que en nuestro corazón era un ídolo. Ahora bien, si volvemos al tema en el cual el Señor Jesús dice que son dichosos los que lloran porque serán consolados, me gustaría que rápidamente habláramos del consuelo de Dios. En Isaías capítulo 52, versículo 9, hay una promesa de Dios. Dice: ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Muchas personas piensan erróneamente que Dios les ha abandonado cuando todo en su vida pasa por el peor momento. No, queridos hermanos, inclusive cuando estamos pasando por el peor momento y cuando muchas cosas en nuestra vida han sido destruidas por causa de nuestra propia pecaminosidad, como ocurrió con Jerusalén, el Dios bueno le hace una promesa a su pueblo. Él ha venido a consolarnos. Muchas personas sienten que en esos peores momentos de la vida es inútil escuchar al Señor y es imposible encontrar su voz. Así que entran en una contradicción. Por un lado piensan que es inútil y por otro lado dicen que no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué piensan que es inútil? Porque están tan afanados por tener logros y por superar su frustración
que empiezan a escuchar otras voces que no son la voz de Dios. Pero además dicen que no escuchan la voz de Dios. ¿Y por qué no la escuchan? Porque tienen sus oídos cerrados para el Señor. Y no sé si esto que acabo de decir es fácil de comprender, pero me gustaría tomar un ejemplo. Piense en alguien que ha venido luchando por sacar un emprendimiento adelante. Pero resulta que ese emprendimiento, por más que él se prepare, por más que él estudie, por más que toque puertas, no es capaz de sacar adelante. En un primer instante, esa persona deja de escuchar la voz del Señor. ¿Y por qué deja de escuchar la voz del Señor? Porque está tan ocupado tocando puertas para que las cosas le salgan bien que abandona la voz de Dios. Pero luego dice, es que Dios no me quiere hablar. Y ahí viene una conclusión. ¿Y cómo vas a escuchar la voz de Dios si no quieres escuchar lo que Él te está instruyendo? Sin embargo, Dios mismo le promete a su pueblo, voy a consolarte. ¿Y por qué Dios hace esa promesa? Por una razón. El mismo Dios que nos corrige y nos reprende es el mismo Dios que nos consuela. Mucho se ha hablado de esto y durante algunas semanas más adelante quiero compartirles algo. Hoy el mundo está hablando excesivamente de los derechos que cada ser humano tiene. Pero cuando yo voy a las Sagradas Escrituras me doy cuenta que Dios y su palabra no hablan de derechos. Dios y su palabra hablan de nuestros deberes, porque Él en su deseo de salvarnos dice, bien, camine por mi senda. Así que esto que diré en los siguientes minutos no será fácil para entender por aquellos que no son espirituales. ¿Y qué tengo que decir? Que el mismo Dios que nos consuela es el mismo Dios que nos entristeció. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo escribe, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Si hemos pensado en Dios como el Dios que nos entristece, ¿saben que no? Algunas veces pensamos en Dios como el ser que nos tiene que dar todo lo que nuestro corazón desea. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Hay enfermedades que te vinieron a ti o a algún familiar tuyo como una forma en la que Dios te estaba entristeciendo. ¿Y por qué te estaba entristeciendo? Porque Dios quería que te dieras cuenta que estabas pecando contra Él. Hay momentos de escasez económica que vienen de parte de Dios. ¿Y por qué vienen de parte de Dios? Porque Él te quiere entristecer para que te des cuenta que has pecado en tu mayordomía. Hay tristezas que vienen de Dios porque incluso Dios llega a maldecir lo que Él mismo bendijo para ti porque tú no lo cuidaste. Y permítame, le pongo un ejemplo. La Biblia dice que cuando un hombre se casa, lo que en realidad está ocurriendo es que Dios le ha mostrado su favor. Dice en Proverbios, el que haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Ahora bien, ese hombre ya se casó, recibió una muestra del favor del Señor. Y esa palabra, el favor del Señor, es muy amplia. ¿Qué significa? Que si ese hombre había cometido inmoralidades sexuales en el pasado, Dios decide quitarle eso. Dios decide limpiarlo. Dios decide cambiarle su estatus. Ya no es un fornicario, ahora es un hombre casado. ¿Qué más significa el favor de Dios? Significa que cuando ese hombre se casó, Dios envía una abundante provisión para que él y su esposa puedan tener todo lo que necesitan y más.
¿Qué más significa el favor de Dios? Que cuando ese hombre se casó, Dios trae un algo intangible que se convierte en protección contra la oportunidad de pecar con otras mujeres. ¿Listo? Ese es el favor del Señor. Pero resulta que ese hombre se descuidó en el camino y fue y se enamoró y enamoró a otra mujer que no era su esposa. Fue y se acostó, tuvo relaciones sexuales y sentimentales con otra mujer que no era su esposa. ¿Saben qué hará Dios? Maldecirá aquello que él había bendecido. Así que ese matrimonio va a empezar a sufrir momentos de tensión, de ira, de enojo, de constante pelea. La paz de Dios ya no estará en ese hogar. Inclusive aquel que ha sido engañado, o sea, el otro miembro de la pareja, que en este caso que puse como ejemplo es ella, empezará a sentir un vínculo que se desconecta con Dios. Ya no ora, el dolor empieza a afligirla, el dolor empieza a embotarle la mente, y se dice que cuando un hombre es infiel en el matrimonio a una esposa, ella empieza a sentir el mismo dolor que sufre una persona cuando fue cautiva en una guerra. ¿Recuerdan hace algunos años cómo nos mostraban que tenían a los policías y soldados de Colombia en la selva, la guerrilla de las FARC? ¿Se acuerdan? Eso fue traumático al punto que muchos de ellos no han superado su dolor. Psicológicamente se dice que cuando una mujer ha sido engañada por su esposo y ha tenido infidelidad con ella, ella queda con el mismo trauma que tiene una persona cuando estuvo como un, ¿cómo se dice? Detenido de guerra, hay otra palabra, llamemos prisionero de guerra. ¿Se puede imaginar ese dolor? ¿Por qué vino todo ese dolor? Porque Dios dijo, maldeciré tus bendiciones. Maldeciré tus bendiciones. Entonces, ¿qué nos queda? Ese matrimonio se destruye, ya no hay diálogo, las finanzas se deterioran. Cuando llega un divorcio a una familia, la economía nunca jamás volverá a prosperar para ninguno de los dos miembros, nunca. Cuando hay un divorcio por causa de infidelidad conyugal, quedan tantas heridas que ninguna de las dos personas puede volver a estabilizarse en una siguiente relación. No lo podrá lograr. ¿Y por qué está pasando? Porque Dios ha entristecido a esas personas y Él ha maldecido lo que antes era una bendición. Pero resulta que la tristeza que viene de Dios tiene un fin. Y el fin es que ese hombre que provocó esa ruptura por causa de una infidelidad sea tan tocado por Dios en lo íntimo de su ser que ese hombre diga, me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de esa llamada que contesté. Me arrepiento de haberme encontrado con esa mujer que no era mi esposa. Me arrepiento del día que me acosté con esa mujer que no era mi esposa. Me arrepiento del dinero que le invertí a esa mujer que no era mi esposa. Me arrepiento de haber lastimado a mi esposa tan profundamente. Me arrepiento. Él ahora, como la tristeza de Dios ha llegado, no dice, no, es que ella es muy cismática, se fue. Yo tuve ahí un desliz. Mire, ese no es un hombre arrepentido. Ese es un descarado. Pero aquí el arrepentimiento que proviene de Dios, por causa de la tristeza que proviene de Dios, entonces hará que Dios salga con una virtud que solo Él tiene. Y esa virtud de Dios es que Dios, así como nos entristece, también es capaz de consolarnos. El consuelo de Dios es la manifestación más tierna de afecto que Dios tiene hacia su pueblo, hacia sus hijos. En la literatura hebrea,
El consuelo se representa como el suspiro amoroso de Dios. Hermanos, miren, yo veo a Victoria, yo no sé qué siento. Es una cosa que me conmueve acá. Esta semana estaba gateando, iba a toda velocidad y una manito se le quedó atrancadita atrás. Se fue de frente, se golpeó la boca, se le hinchó el labio. Hermanos, cuando empezó a llorar y se secó del llanto, yo sentí una cosa que no puedo explicar. Casi como si se le fuera a salir a uno el alma o la vida. Algo de adentro le duele a uno profundamente. ¿Qué hice? Correr para consolarla. Y entonces cuando uno quiere consolar, empieza con los mimos. A ver, mi princesa, ¿qué me le pasó? Y como no tengo la costumbre de decir, no, tranquila, que no pasó nada, uno tiene que darle el valor a lo que ha pasado. Le digo, ay, cómo eres de fuerte, a ver quién se aporrió la boquita, pero vas a estar bien en unos minuticos. Y la abrazo y entonces ella me abraza y llora y llora. Así hace Dios con sus hijos. Viene a consolarnos cuando nos hemos dado contra el piso. El consuelo de Dios puede decirse que es la forma como Dios le hace mimos a sus hijos heridos, lastimados, perseguidos y agotados. Estas tiernas manifestaciones Dios las realiza por medio del Espíritu Santo, que es el soplo de vida nueva en nosotros y que además es a quien Jesús llamó el Consolador. En Juan 14:15, observen lo que Jesús dice. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, y mire la palabra que usa, Consolador. ¿Sabes quién es el Espíritu del Señor? Es Jesús mismo, mimándonos cuando hemos caído en el peor de los llantos. Y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Y cuando Jesús usó la palabra otro consolador, la palabra otro en este caso en griego significa uno de la misma categoría, o sea, a Él. En últimas, Jesús estaba diciendo que su propio Espíritu estaría en nosotros y mire, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estarán ustedes. En el siguiente capítulo 16, versículo 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y permítame, le pongo un ejemplo. Victoria va, tiene el mismo resbalón, se hace el mismo golpe y empieza a llorar, pero no hay nadie en la casa que la rescate. La niña en algún momento parará de llorar, pero la diferencia de su llanto fue que nadie vino a consolarla. Jesús prometió que cada vez que nos caigamos, nos golpeemos y estemos en aflicción, su propio Espíritu vendrá para consolarnos. Dios quiere consolarle a usted, así que acérquese confiadamente y le animo para que usted y yo hoy nos tomemos unos minuticos y leamos algunos textos en los que Dios nos habla acerca de su consuelo. En el Salmo 94, versículo 19 dice, Señor, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. En el Salmo 119, versículo 50 dice, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Versículo 52 del mismo Salmo,
Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Y quiero que nos detengamos un momento acá. Algunas veces usted está viviendo una pérdida por cualquier razón, pero usted va y lee lo que Dios ha hecho en su palabra y usted se da cuenta que Dios ha venido a consolarle, aunque lo que usted haya leído aparentemente no tenga nada que ver con lo que usted está viviendo. Un hombre acaba de perder a su esposa y él, por supuesto, lloró, vivió su luto, pero recurrió a leer lo que Dios había hecho en su palabra. ¿Y sabe qué ha pasado? Ahora él ha experimentado el consuelo de Dios porque dice, me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño, estos que están acá. Y dice, y encuentro consuelo en ellos. Versículo 76 del mismo Salmo. Que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. ¿Por qué puedes estar seguro que el Señor te consolará? Por una razón. Dios te ama. Y no necesita responderte una petición hoy para que sepas que de Él te ama. Si quieres saber si Dios te ama, lo único que tienes que hacer es mirar a la cruz del Calvario. Y cuando mires a la cruz, reconocer que la cruz es la más grande muestra de amor, porque dice Jesús mismo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salmo 86, 17 dice, dame una muestra de tu amor, para que mis enemigos la vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Así que si volvemos al Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 4, empieza a tener sentido esto. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Ustedes tendrán que experimentar en la vida algo que es normal, y es que van a llorar. Y van a llorar por todo lo que mencioné, por pérdidas, porque llegaron visitas inesperadas, porque el dolor se volvió crónico. Pero Jesús dirá que la razón de la bienaventuranza no es el llanto. La razón de la bienaventuranza es que por llorar podemos tener la seguridad que Él mismo nos va a consolar. Él mismo vendrá, nos tomará en sus brazos como un padre hace con su hijo pequeño y nos va a hacer mimos para consolarnos. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.